Hola, mi nombre es Lidia Ivonne Ortiz Núñez. Soy estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad del Pacífico. A continuación, les voy a exponer un tema muy importante. Vamos a empezar. El aprendizaje es un fenómeno fundamental que nos permite la supervivencia y la adaptación al medio, siendo estudiado por muy diversas disciplinas y corrientes teóricas, y una de las más múltiples que han surgido en el proceso de aprendizaje es la teoría del aprendizaje de Robert Gagné, de la cual estaremos hablando en este espacio. Y es que debemos saber que Jean Piaget no fue el único en hablar sobre el aprendizaje en clave psicológica. Ahora vamos a hablar sobre la teoría del aprendizaje de Robert Gagné. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, como hemos dicho, hay muchas maneras muy diferentes de entender lo que es el aprendizaje. En el caso de la teoría del aprendizaje de Robert Gagné, se considera como tal el resultado de la interrelación entre personas y ambiente. Ojo, siendo un cambio de tipo comportamental, conductual e incluso de disposición o actitud respecto a una parte o a la totalidad de la realidad. Dicho cambio es mantenido en el tiempo como consecuencia de la interrelación entre personas y ambiente, siendo un cambio o cambios madurativos, sino a la vivencia de experiencias y repetición de estas. Eh, Ahora vamos a hablar un poco sobre el modelo básico del aprendizaje de Gagné. El modelo básico del aprendizaje de Gagné representa las características esenciales de la mayor parte de las teorías modernas de aprendizaje en términos de procesamiento de información. El modelo constituye el fundamento para el análisis de los procesos de aprendizaje. Este modelo nos ayuda a seguir el cual de la información y comprender la idea o la información cuando es procesada o transformada de varias formas conforme pasa de una estructura a otra. Vamos a empezar hablando sobre los modelos básicos de aprendizaje de Gagné. Están los receptores sensoriales, que son la estimulación del medio ambiente e ingresan por los receptores sensoriales del sujeto y es transformada en información o mensajes, pasando al sistema nervioso central, en donde se efectúa el registro sensorial. Vamos a hablar ahora sobre el registro sensorial. A nivel de registro sensorial se produce la percepción inicial de los sujetos y eventos que el sujeto observa, escucha, aprende o de alguna forma. Esta información adquiere la representación modelada de la estimulación general y la información se conserva en esta forma en un cortísimo tiempo. Ahora está lo que es la memoria a corto plazo del registro sensorial. Pasa la información a la memoria inmediata o memoria a corto plazo, como se le entiende, en donde ocurre un proceso que depende de la atención y percepción selectiva. La información se cifra en esta ocasión en forma conceptual y son los aspectos del medio ambiente externo que el individuo atiende y los que ingresan a esta etapa. También se puede decir que en esta etapa ciertos estímulos son codificados perceptivamente y su duración es relativamente breve. Después está la memoria a largo plazo. De la memoria a corto plazo pasa la información a la memoria a largo plazo. La información es transformada y analizada de manera significativa. Esta significa o codifica que es la que permite organizar los conceptos. Esta información puede ser reproducida y también es muy probable que en esta etapa ocurra una inhibición recíproca de alguna información. Luego sigue la recuperación de la memoria a largo plazo, pasa la información de corto plazo.
La información que ha pasado a la memoria de largo plazo puede volverse a recuperar en la memoria a corto plazo cuando el aprendizaje nuevo depende parcialmente de la reproducción o recuerdo de lo que se ha hecho con anterioridad. Luego sigue lo que es el generador de respuestas. De la memoria a corto plazo pasa la información al generador de respuestas. En esta etapa ocurre una nueva transformación que determina la naturaleza de respuestas y se organiza la conducta humana que va a incidir o transformar el medio ambiente externo y pues enviándose a través del sistema nervioso señales y centrifugas hacia los ejecutores, el control del procesamiento de información. Cada una de las etapas del procesamiento de información están controladas por una o más procesos de control ejecutivo, los cuales son una parte muy importante y repertorio del sujeto. Estos activan, modifican el caudal de la información. Vamos a ver ahora sobre las expectativas. Gagner reconoce las especiales del control, que son las expectativas. Estas tienen que ver por lo que el sujeto espera o con su motivación, la motivación y la retroalimentación. Así que por su lado, el control ejecutivo y las expectativas actúan al exterior del modelo. Ahora vamos a hablar sobre los ejecutores o efectores. Del generador de respuestas, la información pasa a los ejecutores o efectores, produciéndose una respuesta que afecta al medio ambiente externo. Ahora dice, ¿qué aprendemos? No siempre aprendemos el mismo tipo de cosas. De hecho, existe una amplia variedad de estímulos, situaciones, habilidades y procesamientos de diversos tipos que podemos llegar a adquirir a lo largo de la vida. Según Gagner, son las amplias variedades de posibles aprendizajes se pueden agrupar en 8 diferentes tipos de aprendizaje, que son el aprendizaje de reacción a señales o reflejos, el aprendizaje condicionado, estímulo-respuesta, aprendizaje de encadenamientos o cadenas motoras, aprendizaje de asociaciones verbales o cadenas. Está aprendizaje de discriminaciones múltiples, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de resolución de problemas y aprendizajes de principios. Vamos a empezar con el aprendizaje de reacción a señales o reflejos. Este es un aprendizaje de comportamientos y voluntarios que la persona presenta automáticamente frente a ciertos estímulos. Este aprendizaje genera una respuesta y general ante un estímulo, una señal y tiene señales, reflejos y autónomos. Los signos o señales son cualquier estímulo al cual puede asociarse algún concepto. Por ejemplo, están los truenos y el cielo oscuro. Eso que indica que va a llover. Ese sería un ejemplo. Después viene el aprendizaje condicionado estímulo-respuesta. ¿Esto en qué consiste? Bueno, consiste en que un individuo aprende un conjunto de estímulos con respuestas en el que está asociado a una respuesta única que no está sujeta a las condiciones emocionales, solo a sus efectos o consecuencias responsables o castigadoras. Esta se caracteriza por una sola asociación entre el estímulo y la respuesta y no por relaciones encadenadas o múltiples. Un ejemplo sería el condicionamiento operante de un niño para aumentar sus horas de estudio de piano mediante una recompensa positiva. Por ejemplo, premiándolo o dándole un dulce favorito, o un refuerzo negativo que sería diciéndole que no tendrá que hacer alguna tarea asignada previamente si dedica más horas de estudio al piano. Después viene el aprendizaje de encadenamiento o cadenas motoras. Es una técnica conductual que se enmarca en el paradigma del aprendizaje operante.
Se utiliza para desarrollar nuevas cadenas de conductas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que son secuencias compuestas por una serie y establecida de respuestas simples. Algunos ejemplos serían que el aprendizaje se desarrolla a través de esta técnica. Son los que permiten conductas elaboradas como tocar un instrumento musical o conducir un vehículo. Luego viene el aprendizaje de asociaciones verbales o cadenas verbales. Esta consiste en asociar palabras formando cadenas donde una palabra funciona como estímulo para el recuerdo de otros. Aprendizaje de discriminaciones múltiples. Consiste en dar respuestas diferentes a estímulos semejantes o comunes. Aquí el sujeto aprende a emitir un número de respuestas de identificaciones diferentes que se asemejan a otros en apariencia física en mayor o menor grado. Por ejemplo, cuando un profesor se aprende el nombre de cada uno de los alumnos para llamar a cada uno por su nombre. Aprendizaje de conceptos. Este consiste en dar una respuesta común ante un estímulo diferente físicamente con características comunes en varios aspectos. El concepto es una representación mental de una clase de estímulos y que estudian a otro, y esto implica la capacidad de responder a los estímulos a través de conceptos o propiedades abstractas, como por ejemplo el color, forma, tamaño y todo idéntico. Bueno, luego viene lo que es el aprendizaje o la formación de conceptos. Sí, la formación de conceptos tiene. Está el nivel concreto. Este nivel concreto es cuando un sujeto reconoce un objeto tal y como lo vio anteriormente. Y está el nivel de identificación. ¿Esto qué es? Bueno, es cuando un sujeto reconoce un objeto a pesar de verlo desde una perspectiva diferente o de percibirlo en un aspecto sensorial diferente. El nivel clasificatorio es cuando un sujeto incluye elementos en la clase de conceptos y excluye a otros. El nivel formal es cuando un sujeto aprende a definir un concepto, a hacer una lista de los elementos incluidos en el concepto y distinguirlo de otros conceptos. Aprendizaje de resolución de problemas. Vamos a este punto. El aprendizaje basado en la resolución de problemas. Esto es una metodología que sitúa al alumno en el centro de aprendizaje para que éste sea capaz de resolver de forma autónoma cierto reto o problemas. Y pues esto le permitirá desarrollar la destreza y habilidades y actitudes necesarias para así poder afrontar situaciones de la vida real. El aprendizaje basada en la resolución de problemas supone grandes ventajas, tanto como el estudiante como para el profesor. Como punto número 1, vamos a decir que permite un aprendizaje significativo. Esta metodología fomenta que el estudiante relacione información nueva con el que ya tiene, y esta es muy versátil. Y pues se permite también estructurar actividades abiertas sobre cualquier tema desde diversos enfoques multidisciplinares y en distintos conceptos. Y también fomenta la autonomía. Y pues esta asienta sobre la importancia del aprendizaje activo. ¿Esto qué quiere decir? Dar al alumno libertad y dotarle de las herramientas, estrategias muy necesarias para que el estudiante organice, construya y tenga un proceso del aprendizaje. Y pues esto es un caso muy bonito porque resulta muy motivador y pues enfoca el conocimiento en un punto de vista muy bonito, y a través de retos prepara el futuro del mismo. Ahora nos pasamos en el aprendizaje de principios. ¿Este en qué consiste? Consiste en la adquisición de una cadena de 2 o más conceptos que va a controlar la conducta de modo que sugiere una regla verbalizada. Para así poder aprender un principio, es necesario tener aprendido
previamente los conceptos que lo forman. Los resultados o dominios del aprendizaje. Gagné nos señala 5 resultados del aprendizaje que pueden identificarse en cualquier proceso de aprendizaje y de enseñanza, que serían las destrezas motoras, información verbal, destrezas y estrategias cognitivas, habilidades intelectuales y actitudes. Vamos a empezar con las destrezas motoras. Las destrezas motoras es fundamental a la hora de poder actuar y se precisa un entrenamiento para conseguir que el movimiento sea automatizado y pueda realizarse con precisión, especialmente en caso de conductas que exijan el seguimiento y secuencias de acciones. Luego sigue lo que es información verbal. Esta es una capacidad o aprendizaje del que requiere el proceso de transmisión de información y a la retención de datos concretos como nombres o recuerdos. Destrezas y estrategias cognitivas. Este tipo de habilidades se refiere a los procesos cognitivos, como son, por ejemplo, el de control de atención, lectura, memoria o pensamientos que utilizamos para captar, analizar, trabajar y recuperar dicha información. Posteriormente llegamos a sí mismo, está vinculado con atención, estímulo de respuestas o planificación, y pues son varios ejemplos de este tipo de habilidades y según la teoría de Gagné trabaja a la vez. Luego sigue lo que es el otro punto, actitudes. Los estados internos que incluyen a la hora de elegir las conductas y comportamientos hacia situaciones, personas u objetos concretos. Son en definitiva predisposiciones que nos inclinan más a una acción y a otra y que moldean nuestra manera de comportarnos. Nos pasamos al otro punto, que son las fases del aprendizaje. Está la primera fase, que es la motivación. En esta fase es básicamente o establece un objetivo, orientando la atención hacia él. Y pues de este modo sabemos hacia qué debemos dirigir nuestras acciones. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando me gradué voy a ser el orgullo de mi familia. Y pues eso sería como mi motivación para seguir adelante. Entonces la segunda fase es la presión. En esta segunda frase se utilizan procesos de atención y percepción selectiva. Cuando un cambio en algún estímulo atrae la atención y nos hace enfocarnos físicamente y cognitivamente en él. Por ejemplo, la visualización de videos que nos llamen la atención y sean interesantes. La otra fase es la número 3, que sería la adquisición. Si bien las fases anteriores se basan principalmente en la fijación de la atención y la intención de atender, durante la tercera fase está la adquisición y codificación de la información. Por ejemplo, sería realizar diagramas de flujos con información básica para captar mejor el conocimiento. Como número 4 tengo la retención. Tras la adquisición de la información, se produce almacenarlo a la memoria y pues teniendo que vigilar la posibilidad de interferencias y de otros conocimientos, y pues esto siendo favorecidas, dicha favoración por esta. Un ejemplo en basarnos en una técnica que nos permita recordar fácilmente lo aprendido relacionándolo con palabras de la vida cotidiana. Como número 5 tengo lo que es la recuperación, que sería la quinta fase. La información de aprendizaje que permanece en la memoria hasta que algún tipo de estímulos desencadena la necesidad de recuperarla. Un ejemplo sería realizar ejemplos con dibujos, ya que será más fácil relacionar una teoría basada en un dibujo. La sexta fase es la generalización.
Una parte muy importante del aprendizaje es la capacidad para generalizar información. En esta fase es un proceso de aprendizaje, se construye una asociación entre el conocimiento adquirido y recuperado y las diferentes situaciones en las cuales podría demandarse dicho conocimiento. Un ejemplo sería establecer un concepto con nuestras propias palabras. La séptima fase es el desempeño. En esta fase, el individuo transforma el conocimiento aprendido en acción, realizando una conducta en respuesta a la estimulación externa o interna. Un ejemplo sería realizar una exposición para unir los conocimientos y dar a conocer a los demás lo que hemos aprendido, por ejemplo, como lo estoy haciendo ahorita. Y número 8 es la retroalimentación. ¿Esto qué es? Bueno, es la comparación entre los resultados de la actuación derivada del uso del aprendizaje. Por ejemplo, sería evaluar a los estudiantes mediante una técnica o una pequeña evaluación oral y puede ser una evaluación escrita. Nos metemos ahora al tema del desarrollo del ego y sus 8 etapas según Erickson. Vamos a hablar vamos a ponerle una pequeña introducción. El ego para Erickson representa el agente de la personalidad encargado de coordinar las necesidades del individuo con las demandas impuestas por su ambiente. El tema del desarrollo de Erickson es de suma importancia, ya que muchas veces el individuo no se detiene a pensar en cómo ha sido su vida, sino hasta que pues llega a la vida adulta y a veces hasta la vejez. Sin embargo, es conveniente detenerse a pensar sobre las etapas que restan y cómo han pasado las anteriores etapas para así vivir mejor en las futuras. Así que pues una de las aportaciones más importantes de Erickson es la psicología, son sus 8 etapas del desarrollo que vamos a explicar enseguida aquí en este pequeño espacio. La primera etapa sería la infancia y que es la confianza, esperanza versus desconfianza. Esta etapa sucede desde el nacimiento hasta el primer año de vida y es similar a la primera etapa oral de Freud. De acuerdo a Erickson, durante el primer año de vida, los natal, el nene hace su desafío y pues cuya victoria ejerce un efecto profundo en todo su desarrollo ulteriores y el laxante se encuentra con dilemas de confianza y poder tener confianza y desconfianza. Por ejemplo, un nene, cuando alguien se acerca, no sé si se han dado cuenta que con algunas personas sí quiere y con otras personas no quiere. Y es ahí donde la confianza y la desconfianza es una etapa de su vida. Es algo muy normal. Y pues también es una etapa muy bonita. Y en el sentido de confianza se desarrolla si las necesidades del lactante, perdón, se desarrollan muy bien. Y pues es un sentimiento, tiene confianza, tiene desconfianza y pues es una temerosa respecto a la seguridad del nene, pues entrega lo que es la confianza. La segunda etapa sería la primera infancia, que eso sería la autonomía, el valor, autocontrol y fuerza de voluntad y pues contra la vergüenza y la duda. Este será en el primer año de vida hasta los 3 años de edad, similar a la etapa anal de Freud, o el desarrollo de habilidades y musculares de niño. Y pues consigue un crecimiento autónomo de acción. Por ejemplo, como en la imagen, en la primera imagen, donde la nena se está poniendo sus zapatos. Y pues en este caso, vergüenza significa el sentido de ser y de un ser inaceptable para los demás.
mientras esté el temor ante la autoafirmación. Como número 3 tengo la edad de juegos, que es la iniciativa, determinación versus culpa, porque es pues la edad de juegos donde es una etapa muy bonita, porque aquí es donde los niños empiezan a desarrollarse, donde empiezan a jugar. Eso se da a los 3 a los 5 años de edad. Es la necesidad de autonomía y cobra que se vuelven más coordinadas y eficientes y espontáneas y dirigidas hacia un objetivo. Por ejemplo, en esta etapa el niño puede hacer cosas esenciales sin ningún esfuerzo, como por ejemplo cuando va a caminar, va a correr, va a levantar cosas, por lo que utiliza su energía de un modo más eficiente. La cuarta etapa es la edad escolar. La edad y laboriosidad, está lo que es la competencia y método versus inferioridad. Esto se refiere a la niñez media, desde los 6 hasta los 11 años. El niño se familiariza con el mundo de las herramientas que se puede ser en el hogar y puede ser en la escuela. En esta etapa se espera el trabajo productivo y los logros reales. Y pues para Erickson, la escolaridad anula la creatividad del pequeño, ya que lo forza a entrar como a un molde. Por ejemplo, tiene hábitos de trabajos deficientes, donde pueden conformarse por conductas, esclavizados. Por ejemplo, puede ser también que otras formas de anormalidad, la persona que se siente inferior puede evitar la competencia y de formas activas para superar sus limitaciones. Como número 5 tengo la etapa de la adolescencia, la identidad, amor y devoción versus confusión de papeles. Vamos a poner atención aquí porque se refiere que a la pubertad y la adolescencia. Alrededor de por ejemplo, están los 12 años hasta los 20 años. Ahí es la etapa donde está la búsqueda de la identidad. ¿Por qué? Porque alcanza su punto crítico, ya que en este periodo hay muchos cambios significativos en toda la persona, especialmente en el ego. La identidad se refiere a una integración de papeles, porque sabemos que en las sociedades occidentales generalmente la adolescencia pues es un periodo de turbulencia y desorden donde les cuesta trabajo definir sus papeles, por ejemplo, qué son, qué harán, qué hacen, y pues así como al adulto le cuesta trabajo entenderlo. Y pues para Erickson, la identidad del ego es una continuidad o igualdad interna. Como número 6 tengo la sexta etapa, que es el estado adulto temprano, que sería la intimidad, amor y afiliación versus aislamiento. Vamos a checar muy bien este punto también, porque pues es un estado adulto temprano. Es la etapa de la juventud, que es una flor de la juventud, aunque su edad sería, por ejemplo, sería de los 20 a los 25 años a lo largo de nuestra vida, de la vida de las personas. Las interacciones sociales son significativas, pero durante el estado del adulto temprano alcanza pues un punto crítico. Por ejemplo, en la mayoría de las personas tienen un anhelo profundo de relacionarse íntimamente con una persona del sexo opuesto y algunas otras con alguien de su mismo sexo. La intimidad en las relaciones humanas presupone otras conquistas importantes, por lo que muchas personas son incapaces de alcanzarla. Vamos a poner un ejemplo, sería que nadie puede establecer una relación íntima sin una confianza previa a otro, que por el otro lado
sería si no hay confianza y todo, pues ya sería como podríamos definir lo que fuera un abuso. Entonces, en el número 7, que es la séptima etapa, es el estado adulto medio. ¿Esto qué quiere decir? Que es que Freud sostenía que junto a la capacidad de la capacidad de trabajar de manera eficaz constituye una señal de madurez, es un empobrecimiento personal y pues no alcanza satisfactoriamente la etapa de generatividad, ya que Erickson designa esta falla como estancamiento. El individuo puede sentir que la vida es vamos a ponerle que simplemente transcurre el tiempo y pues se vuelve viejo sin cumplir sus expectativas, sus metas, todo lo que esa persona había pensado. Entonces, en la última etapa, que es la octava etapa, es el estado adulto tardío, integridad del yo, que viene la sabiduría versus desesperación. La última etapa de la vida que menciona aquí Erickson abarca de los 60 años a la muerte de una persona y supone una reflexión de los logros previos obtenidos, que es que cuando el individuo está satisfecho con estos, es la integridad del ego. Esta etapa ya está cuando se llega, por ejemplo, a la tercera edad. Menciona o nos hace mención que los ancianos experimentan dificultades, por ejemplo, varían sus dolores, sus malestares, su físico, sus apatías, pérdida de interés en las cosas, en las personas, y pues hasta tienen sentimientos de inutilidad, aislamiento y desesperación, por ejemplo, en las personas mayores, se desesperan o se deprimen y luego dicen que el tiempo es demasiado corto y pues que han perdido la fe entre sí, por ejemplo, que tienen inutilidad y pues piensan de que pues ya no pueden hacer nada y pues cuando en realidad no es así. Vamos a pasarnos ahora en el último tema, que es la teoría de la personalidad de Gordon Allport. ¿Qué es la personalidad? Bueno, a lo largo de la historia, el conjunto de características que hacen a las personas diferentes entre ellas es una forma de interpretar, actuar y vivir en la vida distinta y pues han sido estudiadas a consecuencia. Este patrón distintivo es lo que comúnmente conocemos como la personalidad. Al tratarse de un concepto abstracto, la personalidad es interpretable desde una cantidad de enfoque. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la personalidad. Bueno, en realidad nos hacemos esa pregunta, ¿qué es la personalidad? ¿Usted sabe qué es la personalidad? Bueno, la personalidad es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. Allport dice que es un importante psicólogo que considera que la personalidad es una consideración dinámica de los sistemas y psicofisiológicos que determinan el modo de pensar y actuar característico del sujeto. Entonces, ¿qué nos hace hacer lo que hacemos? O sea, ¿se dan cuenta que dice la pregunta? ¿Qué nos hace hacer lo que hacemos? El hecho de que nos comportemos o respondamos al mundo de una manera o de otra se debe a un amplio grupo de variables y factores. Las situaciones que vivimos, que nos exigen y cómo interpretamos tanto la situación como lo que podemos ser capaces de ver son elementos muy relevantes a la hora de decidir un plan de actuación u otro. Por ejemplo, puede ser que como última correspondiente o corresponden al conjunto de características propias que conforman o que informan nuestra personalidad.
El otro punto sería el propium y su configuración en la personalidad. La personalidad ha sido conceptualizada de muy diversas maneras. Por ejemplo, que tiene enfoque a la que la haya tratado. En el caso de Alport, este importante psicólogo considera que la personalidad es una organización dinámica de los sistemas psicofisiológicos que determinan del modo de pensar y actuar característicos pues del sujeto. Pero Alport considera que esta percepción de la propia identidad está formada por diferentes factores. Por ejemplo, los elementos que lo configuran, que se van adquiriendo a lo largo de la maduración psíquica, que sería lo siguiente, sería el yo corporal. ¿Esto qué es? Bueno, déjame explicártelo con unas simples palabras. Esta parte del yo corporal o es parte es básicamente la experiencia de la sensación corporal y perceptiva que permite la experiencia con el medio exterior y pues es el componente de las consecuencias acerca de las partes del propio cuerpo y el modo en el que éste se siente o al entrar en contacto con estímulos externos. Esto es que sería el yo corporal. Ahora nos pasamos pues la identidad es la que se trata, bueno, se trata de la idea de que somos un algo de manera continua que va viviendo diferentes experiencias o que vamos viviendo diferentes experiencias a lo largo de nuestra vida. Luego sigue lo que es la autoestima, a percepción de que no somos gentes pasivos, sino que modificamos nuestras experiencias y nuestra vida con nuestra acción. Es una parte muy importante a la hora de integrar la personalidad y pues nos vemos como seres valiosos. Eso es lo que es la autoestima. Enseguida tenemos la autoimagen. ¿Usted sabe qué es la autoimagen? ¿No se le llega nada a la mente o cuando mencionamos eso? Bueno, la autoimagen trata de un elemento comparativo que tiene en cuenta por un lado la propia actuación y por el otro lado la reacción del medio ante ella. Y luego lo que viene, la extensión del yo. Vamos a entrar, ya estamos entrando en un tema en los puntos más importantes, pongan mucha atención. Está la extensión del yo, que sería de la parte del ser, se refiere a una percepción que una persona tiene intereses concretos. Por ejemplo, esto quiere decir que son unos elementos muy importantes para nosotros y pues son objetivos, metas que forman vectores de actuación y pues guía la conducta. Y luego sigue lo que es la racionalidad y la intencionalidad. Bueno, la racionalidad sería la autopercepción de la capacidad de encontrar soluciones y la intencionalidad es el elemento más complejo de la creación del self y la intencional supone que es la autoconciencia de ser un ser con sus propios objetivos y sus propias metas, sus capacidades de motivarse y pues luchar por conseguir lo que esa persona quiere. Vamos a pasar en la estructura de la personalidad. Aquí vamos a entrar a un punto el cual sumamente importante, ya que la personalidad, como menciona ahí, es un elemento que es muy efectivo como una especie de sistemas de organizado que genera patrones universales del sujeto. Menciona también que son rasgos, elementos que permiten valorar diferentes estímulos, como por ejemplo un conjunto en el que puede responder de manera semejante, ¿vale? Entonces, sería que los rasgos de la teoría de personalísticas de Alport, los rasgos están
los rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Los rasgos cardinales se consideran rasgos, a los rasgos de la personalidad que forman parte del propio núcleo de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que son los que tienen más peso en el modo de ser de cada individuo. Después siguen los rasgos centrales, que serían o que son un conjunto de características que tienen una influencia en el comportamiento de la persona. Luego sigue lo que son los rasgos secundarios, que tratan de algunos elementos y que reciben información de la personalidad general del proceso, del sujeto, y pues estas pueden surgir en determinados momentos a la hora de estar frente a una situación concreta. Y así esos son los rasgos de la teoría personalísticas, y como punto final es que todo este conjunto de factores hace de la teoría del Allport un elemento complejo que intenta dotar de un sentido a la personalidad desde un punto de vista estructural, y pues siendo las principales características de la teoría personalística, y pues del hecho de que cada persona está configurada a través de constitución o está formada por diferentes rasgos. Entonces nosotros debemos de estar muy al pendiente de eso, saber sobre los rasgos en las teorías personalísticas y todo. Entonces, pues nosotros podemos experimentar, cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. Bueno, esta ha sido mi exposición. Espero que le haya sido de su agrado y que le sirva muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.